libro en el Evangelio de Juan. Vamos de nuevo al capítulo 17. Capítulo 17 de Juan. Vamos a estar viendo dos versículos, pero pensando, vamos a leer desde el 17. Sé que lo leímos y lo vimos la semana pasada, pero ¿por qué no leemos? Vamos a leer del 17 al 19. ¿Qué les parece? Juan 17, los versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Muy bien, hermanos. El hermano ya oró. Vamos a entrar de lleno. Permítame, hermano. Vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de esta noche. Capítulo 17 de Juan, y vamos a ver básicamente los versículos 18 y 19, pero vamos a estar viendo el versículo 17. El viernes pasado, hermanos, estudiamos los versículos 16 y 17. En ellos vimos, en primer lugar, que los hijos de Dios ya no pertenecen a este mundo, tienen una naturaleza regenerada, por lo que piensan y actúan diferentes, o al menos deberían, ¿verdad? Los deseos de su corazón, sus planes y sus metas son diferentes, o deberían de ser diferentes. Por eso es que el Señor Jesús en esta ocasión, y no olvidemos, hermanos, que esta es una oración, como venimos hablando. Todo el capítulo 17 es básicamente una oración del Señor Jesús, nuestro Salvador, al Padre cuando está reunido con los apóstoles o los discípulos, horas antes, podríamos decir, de su aprehensión, cuando él lo tomaron y lo llevan prisionero. Por eso es que el Señor Jesús en este caso pide a su Padre en oración que sus discípulos sean santificados en su palabra. Es en esa palabra que es verdad, que es verdadera, en donde los discípulos serían santificados, serían afirmados, como vemos en el versículo 17. En los versículos que estudiaremos esta noche, hermanos, veremos dos ruegos, por razones específicas que el Señor Jesús hace a fin de confirmar la petición. ¿Y cuál fue la petición de él? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hecha en el versículo 17. Recordemos que el Señor Jesús está orando al Padre antes de su partida, y la oración continúa, ¿verdad? Es mi deseo, hermanos, y he orado al Señor, justamente orábamos unos momentos antes de entrar, ¿verdad? Es que reconozcamos, hermanos, que como hijos de Dios somos llamados a vivir en santidad. Y voy a repetir esto, hermanos, porque creo que muchas veces pasamos desapercibido el hecho de que Dios es santo. Y porque Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Debemos reconocer, hermanos, que como hijos de Dios somos llamados a vivir en santidad y que a través de su palabra somos santificados. Así como el Señor Jesús fue santificado, fue separado, apartado y dio su vida en sacrificio para llevar a cabo el mandato del Padre. De igual manera, sus hijos, usted y yo, se santifican por su palabra para cumplir y obedecer sus mandamientos y llevar a cabo el ministerio, la obra que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa, hermano? De ir y predicar la palabra de Dios. De esta forma daremos honra y gloria a Él en todo lo que hagamos, hermanos. Primer punto, llevando a cabo la misión recibida de Él, en este caso los discípulos, ¿verdad? Y dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. El Señor Jesús orando en ese momento, Él dice a su Padre, como tú me enviaste, Padre Celestial, al mundo, así yo los envío a ellos, ¿verdad? Y veamos la primera parte de este versículo. El Señor Jesús habla de la misión que Él había recibido del Padre, ¿verdad? Cuando Él viene y está en esta tierra, en este mundo.
y al final pues va a la cruz a morir por los que eran de él, lo que el Padre le había dado. Como tú me enviaste, dice. Él fue enviado por el Padre, hermano, para hacer un trabajo específico. Él lo cumplió tal y como el Padre le había encomendado. Y esto es muy importante. Él obedeció hasta el final, hasta la muerte. El Señor Jesús obedeció a su Padre cumpliendo todo lo encomendado, todo lo que él había sido enviado, para lo que había sido enviado, él lo cumple. Vino al mundo, predica las buenas nuevas de salvación, prepara a los discípulos, a los apóstoles, para que estos continuaran predicando y luego morir en la cruz y dar salvación a todos los que, confesando sus pecados, confiaran en él como su Rey y Salvador. El Señor Jesús sabía que para llevar a cabo la obra encomendada, hermanos, a los discípulos, estos necesitarían de la ayuda de Dios el Padre, y es por esta razón que el Señor Jesús pone la petición ante su Padre Celestial que encontramos en el versículo 17. Y vamos a estar yendo a este versículo varias veces, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, como sabemos, hermanos, es un estado de separación para Dios o separados para Dios. Es la obra espiritual interior que el Señor Jesús lleva a cabo en sus hijos por medio del Espíritu Santo. Y como vimos con la semana pasada, anteriormente, somos santificados posicionalmente y progresivamente. La santificación posicional se relaciona con el hecho de que el creyente ha sido redimido y limpiado por la sangre derramada del Señor Jesús en la cruz. Se nos ha perdonado todos nuestros pecados y se nos coloca en una nueva relación con Dios. Y puede leer Hebreos 10, versículo 10, no lo vamos a leer por el tiempo. Por lo tanto, la santidad o santificación, hermano, no es un logro nuestro. Es el estado en que Dios, en su gracia, llama a nosotros, a los hombres y mujeres pecadores, y son hechos hijos suyos. Desde ese momento, hermanos, del momento que venimos a ser hijos de Dios, que creemos en Él, nos arrepentimos y el Señor nos salva, desde ese momento Dios nos santifica. Somos santos posicionalmente a través de Cristo. Él nos ve santos, hermanos, y su sacrificio en la cruz. Ahora, la santificación práctica o progresiva comienza cuando obviamente nacemos, y vemos en 2 Corintios 2, 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta santificación progresiva es un trato diario que debemos tener, hermanos, con nuestro pecado para crecer en santidad. Es diario, hermano. No podemos eh, pasar desapercibido. Tenemos que diariamente luchar, hermanos, contra el viejo hombre, contra el pecado que aún mora en nosotros, para crecer en santidad. Esta santificación progresiva solamente culminará, hermanos, en la santificación perfecta cuando veamos a Cristo y seamos con Él, cuando estemos con Él eternamente. El proceso de santificación no termina en esta vida, hermanos, terrenal. Durará mientras estemos en este mundo. Filipenses 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y ahí mismo dice Filipenses, no que lo haya alcanzado, ¿verdad? El crecimiento en la santidad, hermanos, debe seguir después de nuestra conversión. O sea, si usted se convierte o se convirtió hace 10 o 15 o 20 años, pero sigue con las mismas cosas, luchando y no hay un avance, hermano, yo me preguntaría, ¿qué está sucediendo? Debe de haber progresión en el camino, en la vida con el Señor. No podemos quedarnos como niños. Debemos avanzar a la madurez espiritual, ¿verdad? Es nuestro deber, hermanos, crecer en santidad a través de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. La
Santificación progresiva se refiere a la santificación como experiencia en la vida diaria del creyente. Una victoria diaria sobre el pecado en sí es una separación para Dios y por lo tanto es la santificación, ¿verdad? Y esta debe ser una experiencia de crecimiento cada vez mayor, ¿verdad? Cada día. Continuando con el versículo 18, en la segunda parte donde dice, el Señor Jesús dice, así yo los envío, así como Él fue enviado, así yo los he enviado al mundo. Y aquí podemos ver la conexión con la petición hecha en el versículo 7, cuando dijo, santifícalos en tu verdad. En otras palabras, santifícalos, afírmalos, apártalos, ahora que los estoy enviando al mundo. ¿Para qué? Para que cuando enfrenten las dificultades, las persecuciones y las tribulaciones que han de enfrentar, estos sean guardados y fortalecidos para que no desmayen y continúen con la obra encomendada. El Señor Jesús sabía y Él vivió en carne propia los sufrimientos que de una u otra forma, o las aflicciones que de una u otra forma también sus discípulos padecerían. Estos serían perseguidos, encarcelados y hasta venir la muerte. Las luchas y desafíos que estos hombres tendrían, hermanos, no serían fáciles y el Señor Jesús lo sabía. Pero también podían llegar a tener la tentación de abandonar la obra encomendada, de ser atraídos por la mundanalidad de la sociedad en la que vivían. De hecho, como sabemos, en el momento de su arresto, todos, absolutamente todos, hermanos, lo abandonaron. Si ustedes recuerdan. Y aún Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Lo negó, lo negó. El Señor sabía eso, pero a pesar de todo esto y por estas razones, hermanos, el Señor va delante del Padre y les dice, santifícalos en tu verdad, para que sus discípulos se mantuvieran firmes, apartados del mal y preparados para predicar las buenas nuevas. Ahora, ¿se da cuenta, hermanos, por qué es necesario que usted y yo permanezcamos en la palabra? ¿Por qué usted y yo es necesario que si no estamos reunidos, estemos leyendo, tengamos nuestro devocional personal, busquemos un libro o nos dediquemos a orar? ¿Se da cuenta por qué es tan importante, hermanos? Y por eso alguien que me diga, no, yo no voy a la iglesia, y no estoy hablando de alguien que no puede ir por motivos, por la situación que estamos, ¿no? Pero si alguien me dice, no, no, yo no voy, yo prefiero estar en la casa y yo veo por televisión y ese es mi... Yo dudo, hermanos, que haya un crecimiento real. Es necesario estar en comunión, es necesario estar orando, es necesario estar buscando de Dios a través de su palabra, hermanos. La misión o la obra que los discípulos estaban a punto de iniciar sería la continuación de la misma misión que el Señor Jesús mismo había recibido del Padre. El Padre lo santificó a él, al Hijo, cuando lo envió al mundo. Dice Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora él pide al Padre que lo santifique también a los discípulos, ya que ellos también serían enviados en medio de un mundo hostil y depravado. El verdadero Hijo de Dios, amados hermanos, el soldado de Cristo que se enlista para seguirle a él y llevar a cabo la obra encomendada, debe de vivir en santidad, debe de santificarse en la palabra de Dios para mantenerse firme mientras cumple con lo encomendado. Es mentira, hermanos, de Satanás que alguien venga y nos diga, yo puedo defenderme, yo no voy a huir de la tentación, yo sé cómo aguantar, cómo rechazar. No podemos, es mentira. Satanás nos engaña si pensamos de esa manera. Es necesario, hermanos, estar cerca de Dios, es necesario estar en la palabra de Dios, es necesario ser santificados a diario, porque tenemos lucha, no contra carne, hermanos. Y ustedes y yo lo sabemos. Primera Pedro 1, versículo 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo.
Y miren lo que dice este versículo, hermano. Primero nos dice, cuando estabas en vuestra ignorancia, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunos aspectos de su vida. No, en toda vuestra manera de vivir, en toda, mire hermano, todo significa todo. En cómo yo me voy a relacionar con mi hermano en la iglesia, usted me dirá, pues, eso es fácil, ¿no? Pero cómo yo me relaciono con mi compañero de trabajo, cómo yo me relaciono con el jefe, cómo yo bromeo cuando no estoy enfrente del pastor, cómo yo me comporto en mi casa con mis hijos, cómo yo vivo delante de mi esposa, o cuando mi esposa no está, o cuando el pastor o los líderes de la iglesia no me ven. Sed vosotros, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, todas las áreas de nuestra vida, hermanos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Romanos 12:1 exhorta al creyente de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego, miren lo que dice aquí Pablo, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 22 del capítulo 6 del mismo Romanos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. y primera Tesalonicenses 4, versículo 3, la primera parte, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es sumamente importante, hermanos, que tomemos con seriedad las escrituras. Debemos servir a Dios con cierto grado de integridad y de santidad. Dios es un Dios santo y por lo tanto demanda santidad de parte de sus hijos. Ahora veamos cómo el Espíritu Santo usa la palabra, porque recuerden la oración del Señor Jesús para con los suyos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues veamos cómo el Espíritu Santo usa la palabra para prevenirnos del pecado y así poder crecer en santidad. Por eso decimos, lea, estudie, busque, medite, ponga atención cuando el pastor predica o cuando hay una enseñanza, tome notas. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué, hermanos? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Y el Salmo 119, el versículo 9 de ese mismo Salmo, ¿con qué limpiará, hermanos, el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo guardaremos nuestro camino, hermanos, de esta sociedad que lo único que, por donde quiera que usted vea un anuncio en la televisión, el teléfono, hermano, ¿cómo vamos a limpiar el camino, hermanos? Guardando, estudiando, meditando la palabra de Dios. El Señor Jesús sabía con exactitud lo que sus discípulos iban a pasar y las tentaciones que podían ellos, que experimentarían y que los podía hacerse retirar o tirar la toalla, como decimos. De igual manera, hermanos, nosotros, usted y yo sabemos, yo no tengo que decirles las tentaciones por las cuales pasamos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. No juguemos a la iglesia, hermanos. Dios es un Dios santo y un Dios al que se le debe de dar la reverencia. El Señor Jesús oró por sus discípulos con amor, con deseo de que ellos fueran protegidos y de igual manera lo hace con nosotros, hermanos. Tomemos en cuenta esto. Salmo 19, un salmo hermoso que es incluso un canto, los versículos 7
el versículo 8 y el versículo 11. La ley de Jehová es perfecta, que dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y luego dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, hermano. Oiga bien, en guardarlos hay grande galardón. El Señor Jesús oró al Padre, santifícalos en tu verdad por sus discípulos. Su intención fue prepararlos para llevar a cabo esa misión de predicar el evangelio a pesar de las tribulaciones, aflicciones o desafíos que encontrarían en el camino. Como hijos de Dios, hermanos, como iglesia, tenemos una misión: predicar las buenas nuevas de salvación y servir en la iglesia dando honra y gloria a su nombre. Por lo tanto, es necesario, hermanos, santificarnos, así sea que movamos una silla, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Es necesario santificarnos día a día a través de su palabra. Por eso el Señor Jesús insiste y pide en oración en el versículo 7 al Padre 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esto nos lleva al segundo punto. La obra que a favor de ellos llevaba el Señor Jesús a cabo. ¿Cuál fue esa obra, hermanos, que el Señor Jesús llevó a cabo en favor de sus discípulos y de usted y de todos sus hijos? El versículo 19 dice, mire lo que dice el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ven? Cuando el Señor Jesús dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, nos preguntaremos, ¿cómo es que se va a santificar si Él es santo? Él es el Hijo de Dios. Él no cometió pecado. No es porque no fuese santo, hermanos, o estuviese falto de la perfección espiritual necesaria, pues Él fue perfecto en toda obediencia al Padre. Él fue el sacrificio perfecto requerido por Dios para pagar por la deuda por nuestros pecados. En ese sentido, este versículo es a lo que este versículo se refiere. Dice, en el sentido de ser consumado por medio de su sacrificio en la cruz como autor de la salvación. Hebreos 9, versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él no necesita, el Señor Jesús, hermanos, no necesitaba santificación alguna porque Él siempre fue perfectamente santo y libre de todo pecado. Lo que Él está diciendo, hermanos, estaba diciendo es, así como yo me consagré a mí mismo, me ofrecí en sacrificio para llevar a cabo la obra encomendada que tú me diste, que tú me encomendaste, Padre eterno. Por esta razón apelo, por esta razón oro ante ti, diciendo, así como yo fui separado, apartado para llevar a cabo tu mandato, de igual forma quiero que mis discípulos sean santificados, sean separados, puestos aparte para la obra específica a la cual yo los estoy enviando. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Así como yo me ofrecí para hacer lo que tú me enviaste a hacer, de esa manera yo los estoy enviando, pero yo quiero que ellos también sean puestos aparte, separados del mundo para llevar a cabo esa misión. Yo quiero que tú los santifiques a través de tu palabra. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y hemos sido separados. No podemos seguir o continuar yendo en el camino con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia. No se puede, hermanos. No podemos servir a dos señores. O servimos a uno y menospreciamos al otro. O usted es hijo de Dios y le pertenece y le sirve y va a la iglesia y se pone a disposición del pastor, o no lo es.
Los discípulos son santificados en la verdad, no solo porque han sido limpiados o limpios con la palabra de verdad, como dice Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, sino también porque han sido separados para ser dedicados en esa verdad y para darla a conocer, como dice la segunda parte del versículo 19, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el versículo 18 al final, así yo los he enviado al mundo. En otras palabras, para que mis discípulos sean santificados o sean puestos aparte, separados del mundo para Dios. Hermanos, esto es algo hermoso y especial. Usted y yo fuimos comprados, hermano, a un precio altísimo, altísimo, sin merecerlo, para servir a un rey, hermanos. Qué glorioso privilegio, servirle a Dios. Póngase a pensar, hermanos, ¿a quién usted le sirve? Y no estoy hablando del presidente Trump o del presidente electo Biden, al rey de reyes y señor de señores. Usted y yo somos siervos. A él, hermanos, le servimos. Es un honor. Y por eso Él quiere, hermanos, una nación, un pueblo santo, una iglesia santa, que sea luz, que sea sana en la tierra, para que le sirva. ¿Me entiende, hermano? ¿Me explico? En otras palabras, para que mis discípulos sean santificados, sean aparte, sean puestos aparte, hermanos, del mundo, para que me sirvan por medio de la verdad. Los discípulos, usted y yo, hemos sido comisionados, hermanos, para llevar por el mundo el mensaje de la cruz. Para llevar a cabo esta tarea era y es necesaria la santificación. El Señor Jesús fue enviado al mundo por su Padre para realizar esa misión. Y así también, hermanos, los hijos de Dios son enviados al mundo a una misión dada por el Hijo. Y como lo dijimos al principio, para dar a conocer al Padre, como dice Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De la misma forma en que la oración del Señor Jesús no estaba limitada solo para los discípulos o los apóstoles, sino que también incluía a los futuros cristianos, en este caso usted y yo, como vemos en el versículo 20. Este pasaje, hermano, es similar al pasaje de la Gran Comisión que se encuentra en Mateos 28, que usted lo sabe, me imagino, de memoria, estos versículos 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, cada cristiano, cada hijo de Dios debe verse a sí mismo como un misionero, cuya tarea es comunicar la verdad de Dios a otro. Hermanos, no solamente los misioneros tienen esa responsabilidad, no solamente el pastor que predica todos los domingos tiene esa responsabilidad. La responsabilidad de compartir el evangelio es de cada uno de nosotros y por eso es necesario que vivamos vidas que honren y glorifiquen a Dios. En conclusión, la verdadera santidad de todos los creyentes genuinos en realidad es fruto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla y presentarla él a sí mismo y al Padre en aquel día como una iglesia gloriosa. Miren lo que dice Efesios 5, 25 al 20, del versículo 25 al 27. Y aunque al principio este pasaje empieza hablando de los deberes del marido en cuanto a cómo debe amar a su esposa, el resto de los versículos se refieren a Cristo y de su amor sacrificial por su iglesia. Sobre todo los versículos 26 y 27 se centran en esto. Miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Mire por qué, por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo oró por la santificación de sus discípulos, queridos hermanos, de los suyos, por los suyos. Y es también su voluntad. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, su santificación y la mía. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Él quiere y nos pide que vivamos en santidad. Para terminar, unas aplicaciones, hermanos. Así como el Señor Jesús fue santificado, fue separado, fue apartado y dio su vida en sacrificio para llevar a cabo el mandato del Padre, de la misma forma, sus hijos se santifican por medio de su palabra para cumplir y obedecer sus mandamientos y llevar a cabo el ministerio que se nos ha encomendado de predicar su palabra. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 14 en adelante, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si el Señor Jesús oró por nuestra santificación, hermanos, ¿cuánto más nosotros, sus hijos? Oremos esta noche, hermanos, por nuestra santificación. Y oremos todos los días, hermanos, por nuestra santificación. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos hable a través de su palabra, para que seamos hijos que le honremos con nuestras vidas. Luego, la otra aplicación, hermanos, vemos también que la centralidad de todo esto es la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios es esencial, hermanos. Es en ella que somos santificados, como dijo el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que sea su palabra, hermanos, la palabra de Dios, el centro de atención en nuestra iglesia y en nuestras vidas, hermanos. Que sea la palabra de Dios y más nada, el centro de atención cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en el estudio y cuando estemos en nuestros hogares. Para tomar decisiones, para preguntarle al pastor, ¿qué le parece? Yo voy a hacer esto y esto y esto. ¿Qué usted me aconseja? De acuerdo a ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué usted me aconseja? El libro escrito por Jerry Bridges se llama, sé que algunos lo han leído, En pos de la santidad. Hay un texto, prólogo, un escrito preliminar en cada libro existe esto, que dice, escribió lo siguiente, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor y mi mente y su poder sean usados en tu honor, sean usados en tu honor. Que sea esta, hermanos, parte de nuestra oración que siempre debe brotar en nuestro corazón.